El propósito de este video es mostrar los procedimientos de reparación e inspección del motor G13B que equipa los vehículos Swift 1.3 GTI. Una vez extraído el motor del vehículo, sepárelo de la transmisión y colóquelo en un dispositivo del tipo universal que le facilite una correcta y segura manipulación. Desmonte la correa, el compresor del aire acondicionado y su soporte de montaje. Desmonte la correa, el protector del generador, el generador y su soporte de montaje. Trabe la polea de la bomba de agua, introduciendo un destornillador por uno de sus orificios. Suelte los 4 pernos de fijación y retírela. Trabe el volante del motor con la herramienta especializada. Suelte los 5 pernos de fijación de la polea del cigüeñal y extráigala. Retire las 2 cubiertas de la correa de distribución, soltando previamente los 7 pernos y las tuercas de fijación. Tenga cuidado de no extraviar el buje que va en el espárrago que sujeta las 2 cubiertas. Gire el motor en sentido horario hasta colocar a punto las marcas de los piñones de distribución de los ejes de levas y del cigüeñal. Utilizando una copa de 10 milímetros, afloje el espárrago de la placa tensora de la correa de distribución. Afloje el perno del tensor con una copa de 12 milímetros. Retire el resorte y su amortiguador de la placa tensora. Saque la correa y el conjunto tensor. Importante. Después de retirar la correa de distribución, nunca gire los ejes de levas del lado de admisión o de escape más de 20 grados al lado y lado de las marcas sobre la tapa de válvulas. Igualmente el cigüeñal más de 90 grados al lado y lado de la marca sobre el bloque. Esto para evitar que pueda producirse interferencia entre el pistón y las válvulas o entre las mismas válvulas. Para extraer el conjunto del cuerpo de aceleración, retire primero los soportes contra el generador, el bloque de cilindros y la culata. Suelte los pernos y tuercas de fijación del conjunto a la culata y retírelo. Proceda a retirar el conjunto riel de entrega de combustible e inyectores. Para ello, suelte los 2 pernos de fijación con la ayuda de una llave de cubo hexagonal de 6 milímetros. Tenga cuidado de no dañar o extraviar los sellos de asiento de los inyectores. Saque la cubierta disipadora de calor del múltiple de escape. Suelte los pernos y tuercas de fijación del múltiple y retírelo. Suelte los 12 pernos de fijación de la tapa de válvulas y retírela. Suelte los pernos de fijación de los piñones de distribución de los ejes de levas. Para evitar que se giren, trábelos con 2 pernos y una tuerca de 8 milímetros, como se muestra a continuación. Los 2 piñones de distribución de los ejes de levas son iguales, pero no los invierta al hacer su montaje. Saque el distribuidor. Para soltar los pernos de la brida de fijación, use una punta Torx número 40. Saque las 10 tapas de los muñones de los ejes de levas, soltando poco a poco los pernos de fijación. Use una copa de 10 milímetros. Retire los ejes de levas. Saque los impulsadores hidráulicos de las válvulas. Tenga en cuenta su sitio original de montaje para la reinstalación. Sumérjalos boca arriba en aceite de motor y manténgalos ahí hasta el momento de reinstalarlos. Nunca desarme los impulsadores ni presione el cuerpo. Retire las cubiertas interiores de distribución. Afloje poco a poco los tornillos que sujetan la culata al bloque, utilizando una llave de cubo hexagonal de 8 milímetros o la herramienta especializada. Retire el guardapolvo de caucho que va entre la culata y la bomba de agua. Saque la culata. Suelte los 16 pernos y las 2 tuercas de fijación del cárter de aceite contra el bloque y extráigalo. Suelte los pernos de fijación del colador de aceite y sáquelo.
Con el volante trabado, suelte el perno de fijación del piñón de distribución del cigüeñal y hálelo con la mano. Saque la placa guía. Saque el conjunto medidor de aceite. Retire el guardapolvo de caucho que va entre las carcasas de las bombas de aceite y de agua. Saque la bomba de aceite soltando previamente los 7 pernos de fijación. Suelte el tubo de entrada del refrigerante, soltándolo de su soporte y alando hacia el volante. Saque la bomba de agua. Coloque 2 pistones en punto muerto inferior. Mida la holgura lateral de las bielas con un calibrador de hojas. Si sobrepasa el límite, cambie la biela. Marque cada tapa y biela con el número de cilindro al que pertenece. Utilizando una copa de 12 milímetros, suelte las tuercas de fijación de las tapas de las bielas. Saque el conjunto biela-pistón, teniendo la precaución de cubrir los pernos de la biela con manguera plástica para evitar daños en los muñones del cigüeñal o en las paredes de los cilindros. Gire una vuelta el cigüeñal y proceda de la misma manera a extraer los otros 2 conjuntos biela-pistón. Colocando un comparador de carátulas en uno de los extremos del cigüeñal, mida el juego longitudinal y tenga en cuenta este valor para seleccionar los cojinetes de empuje apropiados. Con el volante trabado, afloje los 5 pernos de sujeción usando una copa de 17 milímetros y retírelo. Saque la tapa porta-retenedor trasera. Con una copa de 14 milímetros, suelte los pernos de fijación de las tapas de bancada. Retire las 2 placas de refuerzo estructural y las 5 tapas. Saque el cigüeñal. Limpie cuidadosamente todos los componentes del motor y elimine residuos de empaque de las superficies coincidentes antes de su inspección. Coloque el cigüeñal entre bloques en V y con un comparador de carátulas mida la excentricidad. Si excede el límite, reemplace el cigüeñal. Inspeccione los muñones principales por daños o desgaste irregular. Con un micrómetro de exteriores, mida cada muñón principal en los puntos indicados para verificar la excentricidad, conicidad y desgaste con respecto al diámetro nominal. Si excede los límites, reemplace el cigüeñal. Los cigüeñales no están disponibles sino en estándar, pero en un mismo cigüeñal pueden existir hasta 3 diámetros diferentes de muñón principal. Por eso, sobre el primer brazo del cigüeñal del lado de la polea, se han estampado 5 números. Los 3 tipos de números, 1, 2 o 3, indican los siguientes diámetros de muñón principal. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto número, desde el lado superior, indican los diámetros de muñón 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Cada tapa de bancada lleva grabada una flecha y un número. Apuntando la flecha hacia el lado de la polea del cigüeñal, instale cada tapa sin cojinete desde ese lado hacia el volante en orden ascendente de numeración. Aplique aceite de motor a la rosca de los pernos y apriételos al par especificado. Con un micrómetro de interiores, mida el diámetro de cada bancada. En la superficie coincidente del bloque de cilindros con el cárter se han estampado 5 letras. Las letras estampadas A, B o C indican los siguientes diámetros interiores de la bancada. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta letra de izquierda a derecha indican los diámetros interiores de las bancadas 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente.
Los cojinetes principales están disponibles solo en estándar, con 5 clases que difieren en espesor y vienen con una marca de pintura de diferente color que indican los siguientes espesores. Para seleccionar el cojinete principal, tenga en cuenta el número estampado en el brazo del cigüeñal y la letra en el bloque para cada muñón. Use la siguiente tabla. Inspeccione los muñones de biela en el cigüeñal por daños o desgaste irregular. Mida con un micrómetro de exteriores cada muñón en los puntos indicados para verificar la excentricidad, conicidad y desgaste. Si se encuentra fuera de los valores admisibles, reemplace el cigüeñal. Instale los cojinetes principales con ranura para aceite en el bloque y los lisos en las tapas. Coloque el cigüeñal completamente limpio. Coloque el calibrador plástico de color verde a todo lo ancho del muñón y paralelo al eje del cigüeñal. Instale las tapas y apriete los pernos al par especificado. No gire el cigüeñal mientras esté instalado el calibrador plástico. Retire las tapas y compruebe la holgura entre el cojinete y el muñón utilizando la escala de la envoltura del calibrador. Si la holgura es superior al límite en uno o más muñones, utilice un par de cojinetes del siguiente grosor y vuelva a repetir el proceso de medición. Instale los cojinetes de empuje entre los cilindros 2 y 3. Dirija las ranuras de aceite hacia los brazos del cigüeñal. Aplique aceite de motor sobre ambas mitades de los cojinetes y los muñones del cigüeñal. Instale las tapas y las placas de refuerzo estructural. Aplique aceite de motor a las roscas del perno. Apriete los pernos hasta obtener el par especificado de manera pareja y uniforme. Verifique si el cigüeñal gira suavemente con la mano. Utilizando el borde recto y un calibrador de hojas, revise la planitud del bloque en los puntos indicados. Si excede el límite, cambie el bloque. Inspeccione las paredes de los cilindros por si presentan rayaduras, irregularidades, asperezas o desgaste excesivo. Mida el diámetro interior del cilindro en las direcciones axial y de empuje en los puntos que se indican. Si algún cilindro excede los límites de conicidad, ovalamiento o desgaste, rectifique los 4 cilindros al sobretamaño siguiente. En la superficie coincidente del bloque de cilindro con la culata se han estampado 4 números. Los números estampados 1 o 2 indican los siguientes diámetros interiores del cilindro en estándar. El primero, segundo, tercero y cuarto número indican los diámetros interiores de los cilindros, números 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Se dispone de 2 tamaños de pistones en estándar y se diferencian por los números 1 o 2 estampados en la cabeza del pistón, que indican el siguiente diámetro exterior del pistón. Siempre deben corresponder el número estampado en el bloque y en el pistón para cada cilindro. Desensamble el pistón de la biela retirando los anillos de retención del pasador. Utilizando un espaciador, retire los anillos del pistón. Mida el diámetro exterior del pistón en el punto indicado. Determine la holgura entre el diámetro interior del cilindro y el pistón. Mida la holgura entre el anillo y la ranura en el pistón. Para ello utilice el anillo a instalar y un calibrador de hojas. Si una de las ranuras excede el valor admisible, reemplace el pistón. Mida el diámetro interior del pie de la biela. Mida el pasador del pistón en los puntos indicados.
establezca la holgura entre el pie de la biela y el pasador. Si la holgura excede el límite, reemplace el pasador o la biela. Para medir el huelgo en los extremos del anillo, insértelo en el cilindro a una altura de 120 milímetros de la superficie y mida la apertura con un calibrador de hojas. Ensamble el conjunto biela-pistón de tal forma que la flecha sobre el pistón se dirija hacia la polea del cigüeñal y el orificio de aceite sobre la cabeza de la biela hacia el lado de admisión. Instale los extremos de los anillos de retención como se indica. Instale en el pistón el espaciador y luego los dos rieles del anillo de aceite. Utilizando un expansor de anillos, instale el segundo anillo de compresión y luego el primero con las letras hacia arriba. Distribuya los extremos de los anillos como se indica. Use un compresor de anillos. Instale el conjunto biela-pistón en el cilindro. Para facilitar la operación puede golpear la cabeza del pistón con el mango de un martillo. Compruebe la holgura entre el cojinete de biela y el muñón usando el método del calibrador plástico. Lubrique cada mitad de los cojinetes y los muñones. Instale las tapas y apriete las tuercas al par especificado. Usando un borde recto y un calibrador de hojas, mida la planitud de la superficie de la culata en los puntos indicados. Si excede el límite de planitud, reemplace la culata. Comprima los resortes de válvulas con la herramienta especializada y el adaptador. Retire las chavetas de las válvulas usando las pinzas especiales. Con la ayuda de unas pinzas, desmonte el sello de válvulas. Mida el diámetro del vástago de la válvula en los puntos indicados. Mida también el diámetro de la guía en los puntos indicados. Establezca la holgura entre el vástago y la guía. Si excede el límite, reemplace la guía y la válvula. Usando la herramienta especializada, extraiga la guía desde el lado de los asientos. Las guías de reposición vienen con el diámetro exterior en sobretamaño. Antes de instalar la nueva guía, efectúe un escariado con la herramienta especializada. Caliente uniformemente la culata a una temperatura de 80 a 100 grados centígrados. Con la herramienta especializada, inserte la nueva guía por el lado de los impulsadores hasta que la herramienta haga tope contra la culata. Compruebe que la guía sobresalga de la culata 23 milímetros. Efectúe un escariado del diámetro interior de la guía con la herramienta especializada. Coloque el asiento del resorte en la culata. Ensamble un nuevo sello en la guía de la válvula, empujando la herramienta especializada con la mano. Mida la longitud libre del resorte. Mida la longitud del resorte bajo precarga. Mida también la verticalidad del resorte. Si alguna de estas medidas excede el límite, cambie el resorte. Mida el espesor de la cabeza de la válvula. Si excede el límite, reemplace la válvula.
Mida la excentricidad radial de la válvula con un comparador de carátulas y un bloque en V. Si excede el límite, reemplace la válvula. Inspeccione la cara del extremo del vástago de la válvula por picaduras o desgaste. Si es así, rectifíquelo, siempre que su largo no quede reducido a menos de 3.6 milímetros. Revistiendo el asiento de la válvula con una capa de minio, revise que su patrón de contacto sea uniforme y su anchura esté dentro del rango especificado. De no ser así, reemplace la válvula y rectifique el asiento. Instale la válvula dentro de la guía. Instale el resorte de la válvula con el extremo de paso corto hacia la culata. Acomode el retén dentro del resorte con la herramienta especializada. Comprima el resorte, coloque las chavetas y retire la herramienta. Mida el diámetro exterior del impulsador hidráulico de la válvula en los puntos indicados. Mida el diámetro interior del alojamiento del impulsador en la culata en los puntos indicados. Establezca la tolerancia. Si excede el límite, cambie el impulsador o la culata. Vierta aceite de motor a través de los orificios de lubricación de los muñones de los ejes de levas hasta que salga por los orificios en la parte deslizante del ajustador hidráulico. Aplique aceite de motor alrededor del impulsador e instálelo. El eje de levas del lado de admisión se diferencia del lado de escape por la ranura para la instalación del distribuidor. Usando un micrómetro, mida la altura de la leva. Si la altura está por debajo del límite, reemplace el eje de levas. Coloque el eje de levas entre bloques en V y mida su descentramiento. Si excede el límite especificado, reemplace el eje de levas. Instale los ejes de levas en sus respectivos lugares y coloque una tira de calibrador plástico en cada muñón. Cada tapa de muñón del eje de levas lleva grabados la palabra IN, lado admisión, o EX, lado escape, una flecha y un número de identificación del 2 al 5 en 4 de las 5 tapas de cada lado. Apuntando la flecha hacia el lado del piñón del eje de levas, instale cada tapa desde esta posición. Primero la que no tiene número de identificación y luego en orden ascendente de numeración. Apriete las tapas de cada lado al par especificado según la secuencia mostrada. Saquen nuevamente las tapas y con la ayuda de la envoltura de calibrador plástico, compruebe la tolerancia entre el muñón del eje de levas y su caja de alojamiento. Si excede el límite, reemplace el eje de levas o la culata. Mida el diámetro exterior del muñón en los puntos indicados. Con las tapas instaladas en su sitio correspondiente y apretadas al par especificado, mida el diámetro interior del alojamiento en los puntos indicados. Reemplace el eje de levas o la culata si la tolerancia excede el límite especificado. Aplique aceite de motor a los alojamientos de los muñones del eje de levas. Instale los ejes de levas y sus retenedores de aceite de tal forma que el pasador del piñón quede hacia abajo formando un ángulo de 90 grados con línea paralela a la superficie de la culata. Aplique sellante del tipo silicón en la superficie coincidente de la primera tapa de admisión y de escape. Aplique aceite del motor a las tapas y a las roscas de los pernos,
Colóquelas en su lugar y apriete al par especificado. Coloque el empaque de la culata con la marca Top hacia arriba. Instale la culata. Fíjese que entre en las guías. Aplique aceite de motor a las roscas de los pernos de la culata. Colóquelos en su sitio con su respectiva arandela. Apriete los pernos gradualmente, siguiendo la secuencia indicada, hasta llegar al par especificado. Enseguida, afloje los pernos de la culata según la secuencia de ajuste, hasta que la llave de torque llegue a 0 punto. Luego reapriételos al par especificado. Coloque la tapa de válvulas con los tornillos largos en el interior y los cortos en el exterior. Apriételos según la secuencia indicada al par especificado. Retire la placa del rotor. Afloje los tornillos utilizando un destornillador de impacto con una punta de estrella. Inspeccione el rotor exterior e interior por irregularidades o rayaduras. Inspeccione el retenedor de aceite. Con un calibrador de hoja mida la holgura radial entre el rotor exterior y la carcasa. Si la holgura excede el límite, reemplace el rotor y/o la carcasa. Mida la holgura lateral utilizando un bloque recto y un calibrador de hojas, y si excede el límite, cambie el rotor. Para prevenir daños en el retenedor de aceite, coloque en el cigüeñal la herramienta especializada. Instale el empaque y la bomba de aceite. Coloque los pernos largos y cortos en los puntos indicados. Apriete al par especificado. Recorte el borde del empaque. Monte el empaque y la bomba de agua. Apriete los pernos al par especificado. Instale la guía de nivel de aceite. Inspeccione el retenedor trasero. Instale la tapa portarretenedor y apriete los pernos al par especificado y recorte el borde del empaque. Instale el volante y apriete los pernos al par especificado. Presione el tubo de entrada de refrigerante y fije el soporte. No olvide colocar los guardapolvos de caucho entre la bomba de agua y la culata y entre las carcasas de la bomba de agua y de aceite. Instale la guía del piñón de distribución con la parte biselada hacia el bloque. Empuje el piñón con la mano, trabe el volante y apriete el perno al par especificado. Verifique que las marcas de sincronización coincidan. Instale los piñones de distribución de los ejes de levas. Los piñones son iguales, pero no los invierta al reinstalarlos. El del lado de admisión, colóquelo de tal forma que la ranura del piñón marcada con la letra I coincida con el pasador del eje. El del lado de escape, colóquelo de tal forma que la ranura marcada con la letra E coincida con el pasador del eje. Apriete los pernos al par especificado para que no se giren los piñones. Trábelos con 2 tornillos y una tuerca de 8 milímetros. Verifique que las marcas de sincronización estén alineadas. Si no es posible mantenerlas en su lugar, bloquee los piñones con un dispositivo hecho en madera que entre en los dientes, o con 2 tornillos y una tuerca de 8 milímetros en cada piñón. Inserte la oreja de la placa tensora dentro del orificio del tensor. Coloque el conjunto tensor en el bloque.
Ajuste el perno y el espárrago con la mano. Compruebe que al mover la placa se produce movimiento del tensor en el mismo sentido. Instale la correa apuntando las flechas en el sentido de giro del motor. Coloque el resorte y el amortiguador del tensor. Destrabe los piñones y gire el cigüeñal 2 vueltas en sentido horario y apriete el perno y el espárrago tensor al par especificado. Instale las 2 cubiertas interiores de la correa de distribución. Instale el buje separador de las cubiertas en el espárrago superior. Instale las 2 cubiertas y apriete los pernos y las tuercas al par especificado. Instale abrazaderas pasacables en estos puntos. Aplique sellante del tipo silicón alrededor del cárter, del centro hacia afuera. Móntelo y apriete al par especificado. Coloque los sellos de asiento de los inyectores en la culata. Instale el riel con inyectores teniendo cuidado de no dañar los sellos. Instale los aisladores en los orificios de soporte del riel y apriete los tornillos al par especificado. Coloque el empaque del múltiple de admisión. Instale el cuerpo de aceleración. Coloque abrazaderas pasacables en estos puntos. Apriete los pernos y tuercas al par especificado. Instale los 4 soportes de cuerpo de aceleración. Monte el empaque y el múltiple de escape. Apriete los pernos y tuercas al par especificado. Coloque la cubierta disipadora de calor. Instale el soporte, el generador, la correa y el protector plástico. Instale el soporte, el compresor del aire acondicionado y la correa. Revise la tensión de las correas. Instale el distribuidor. Recuerde que solo tiene una posición de case. En este momento, ensamble la transmisión al motor e instale este conjunto en el vehículo.